En un pequeño y apartado poblado, junto al siempre presente murmullo de un río caudaloso, la vida fluía tranquila para Clary y sus dos hijos. Sin embargo, las aguas profundas esconden secretos antiguos, y hay noches en las que el viento trae consigo algo más que simples gotas de lluvia. A veces, lo que llega es un lamento, uno que nadie quiere escuchar. La Llorona es una figura que ha aterrorizado a generaciones en toda América Latina. Su historia varía según la región, pero la esencia es siempre la misma: una mujer atrapada en un ciclo eterno de dolor y arrepentimiento. Cuentan que en vida, ahogada por la desesperación, esta madre cometió lo impensable: acabó con la vida de sus hijos, arrojándolos al río en un ataque de locura. Pero cuando volvió en sí y se dio cuenta de su acto, ya era demasiado tarde. Ahora, su espíritu vaga por las riberas de los ríos, lamentándose eternamente, buscando a sus hijos y condenando a otros a su mismo destino. Algunas versiones afirman que fue una madre traicionada por su esposo, que en un arrebato de celos terminó con la vida de sus hijos. Otras dicen que fue una madre solitaria, incapaz de darles lo necesario y, en un gesto de compasión torcida, decidió liberarlos del sufrimiento. Sea cual sea la historia, lo que nadie discute es que la Llorona aparece en noches oscuras y lluviosas, buscando a niños que ronden cerca del agua, para arrastrarlos a las profundidades con ella. Es por eso que, cuando su llanto se escucha a lo lejos, la advertencia siempre es clara: si la oyes, no salgas de casa, no te acerques al río. Porque si su lamento te alcanza, puede que no haya retorno. Clara vivía a orillas de un río en un pequeño poblado, en una casa sencilla pero acogedora. Era una mujer fuerte y decidida, que había enfrentado muchas dificultades en la vida, especialmente tras la muerte trágica de su esposo hacía 2 años en un extraño accidente que nadie supo explicar del todo. A pesar del dolor, había encontrado consuelo en sus 2 hijos, Juanito, de 7 años, y Sara, de 5. Juanito, como todo niño que había perdido a su padre, se sentía el hombre de la casa. Su madre siempre le decía que era el protector de su hermanita, y él, con su corazón inocente y valiente, asumía el rol con orgullo. Sara, por su parte, era una niña dulce y risueña, el alma alegre del hogar. Su hogar, aunque modesto, estaba lleno de calor y vida. Una pequeña estufa de hierro calentaba la casa en los días fríos. Parte de esa madera que utilizaban era recogida del río. Cada vez que el río crecía un poco, Juanito y Sara corrían emocionados a recoger la madera que las aguas arrastraban para ayudar. Clare trabajaba en una gran casona a 1 kilómetro de su casa, para una familia adinerada que siempre se preocupaba por ella y sus hijos. Le enviaban víveres, le preguntaban cómo estaban los pequeños y valoraban su trabajo. Mientras Clare trabajaba, una vecina de 14 años se encargaba de cuidar a los niños, una responsabilidad que cumplía con esmero, aunque a veces se aburría viendo la televisión mientras los niños jugaban. El solsticio de invierno trajo consigo una tormenta como pocas. El 21 de junio, el cielo amaneció gris, y al caer la tarde, la lluvia empezó a golpear con fuerza sobre los tejados. Clara había planeado regresar temprano a casa, pero sus patrones le pidieron que se quedara hasta tarde para ayudar a preparar una cena especial. A pesar de su preocupación por el río crecido y sus hijos, confiaba en la joven niñera y aceptó quedarse. Sabía que sus pequeños estarían bien por unas horas más. El camino de regreso fue un desafío. La lluvia caía gruesa y el viento que hacía casi mover el cuerpo. De seguro el río subiría un poco como es lo habitual. Jamás se ha subido tanto como para llegar a la casa. Clara, empapada, solo pensaba en llegar rápido a casa. ¿Habrán cenado?, pensaba al caminar. Al entrar, fue recibida por las risas de sus hijos.
Sara jugaba en el suelo y Juanito, concentrado, dibujaba en la mesa. El calor del hogar la envolvió al instante, y por un momento, la lluvia y la preocupación quedaron atrás. Pero antes de que pudiera secarse, Claire decidió acompañar a la niñera a su casa, que no quedaba lejos. Aunque la lluvia era intensa, solo serían unos minutos. Les dijo que volvía de inmediato, que no abrieran la puerta a nadie y se comportaran. A Juanito le dijo: cuida a tu hermanita de la estufa. Cerró con cuidado la puerta, dejó a sus hijos jugando y salió con la joven bajo un paraguas con algunas varillas rotas, luchando contra el viento y el barro. El camino fue rápido, y en poco tiempo, dejó a la niñera a salvo. Al regresar, la tormenta empeoró. Un relámpago iluminó el cielo, seguido de un trueno ensordecedor que hizo que Claire se estremeciera. El suelo resbaladizo la traicionó, cayó de espaldas, el dolor recorriéndole el cuerpo. Tardó unos segundos en levantarse, el barro pegado a su ropa y el paraguas al revés por el jalón. Cuando finalmente vio la luz de su casa a lo lejos, algo no encajaba. Había dejado todo cerrado y seguro, pero la puerta estaba entreabierta. El corazón de Claire empezó a latir con fuerza, se le erizaron los pelos y su mente comenzó a maquinar cosas que nadie quiere pensar. Corrió hacia la casa, ignorando el dolor en su cadera y el frío que la envolvía. Entró dando un golpe a la puerta. Algo le daba mala espina, llamó a sus hijos, pero no hubo respuesta. El silencio era ensordecedor, roto solo por el sonido de la lluvia golpeando las latas del tejado. Al recorrer la casa, su peor temor se confirmó, los niños no estaban, la desesperación comenzaba a apoderarse de ella, sus ojos eran fuentes de lágrimas. En el suelo, un rastro húmedo serpenteaba desde la sala hacia la puerta trasera, como si algo o alguien hubiera pasado arrastrando una sábana mojada. El miedo se apoderó de Claire, temía lo peor. ¿Quién? ¿Por qué? Mis bebés, pensaba. Gritó los nombres de sus hijos con la voz entrecortada. Se sentía desesperada, sin saber qué hacer. Siguió el rastro fuera de la casa, hacia el río. Corría bajo la lluvia, con el terror aferrándose a su pecho y la determinación a encontrar a sus hijos al costo que fuera. Al llegar a la orilla, tropezó, se torció el tobillo en unas piedras y cayó de rodillas. Y entonces la vio. Una figura alta, delgada, vestida de blanco, con un velo cubriendo su rostro. Se alejaba hacia el río, llevándose consigo a dos pequeñas figuras, sus hijos. Claire intentó levantarse, pero el dolor en su tobillo y su rodilla era insoportable. La impotencia y el terror la paralizaron, y solo pudo gritar con un dolor que desgarraba el alma. Su grito se fundió con otro más profundo y antiguo, un lamento que resonó en la oscuridad. ¡Ay, mis hijos! Esa noche, el pueblo durmió al sonido del llanto de la Llorona. Una semana después, Claire fue encontrada muerta en una compuerta en el río. Y de sus hijos no se volvió a saber jamás. Si te gustan las historias, considera suscribirte, dar like y compartir.